Saludos, muy buenos días. De nuevo estamos en una entrevista para estudiantes de curso legal y para todos aquellos canales que quieran poner un poquito más de luz en todo este asunto de las tutelas de menores. Y hoy tenemos el honor de entrevistar a un invitado muy especial. Él es Juan Mariano, médico, entre otras cosas, entre todo es un ser humano muy especial para mí, que lo encontré en mi camino cuando se produjo el secuestro de mi hijo. Y para mí fue un ángel. Buenos días, María. Buenos días, Nayad. Para mí es un honor que me entrevistes, sobre todo porque, y tus halagos aún más, y más procediendo de ti, que eres un ángel. Muchas gracias, Mariano. Tengo una serie de preguntas, sobre todo vamos a poner un poco en el tema de hospitales, médicos y relación con el secuestro de menores. ¿Vale? En principio nos vamos a enfocar a eso y luego vamos a hablar un poquito de la Asociación Nacional del Menor Tutelado, de la que eres y que está ahora en apertura. Cuéntanos, en principio, tú como médico, ¿desde hace cuánto tiempo conoces el tema del secuestro de menores? Pues yo como médico no lo conocía hasta que no tuve un problema personal con un divorcio. Entonces, mi historia en el tema de tutelado nace a partir de mi propio problema personal, como llamémosle divorciado puteado, ¿verdad? Eh, el para defenderme a mí mismo, empecé a escribir en diarios digitales, pues en contra de la ideología de género y de la desigualdad de derechos en contra del varón, en los divorcios y demás, y buscando víctimas del mismo juez o del mismo entramado judicial que me había destrozado la vida en los juzgados de Murcia, pues encontré a una víctima que no era un divorciado, sino una mujer a la que le habían secuestrado, le habían quitado a su hijo y lo habían entregado, lo iban a entregar en adopción, a través pues, de la colaboración de la psicólogo forense de la Audiencia Provincial de Murcia, y de pronto me encontré con que ese entramado judicial que destrozaba la idea de los divorciados hacía aún más, y es que secuestraba niños y mantenía un negocio de adopciones ilegales, o lo que aparentemente parecía eso. Claro, yo que me sentía la persona más desgraciada del mundo, de pronto vi que hay cosas peores, que habían cosas peores que la mía, porque tu estado en el que confías, en el que crees que aunque no sea perfecto, vives en un estado de derecho, democrático, una sociedad occidental avanzada y tal, pues que un estado como el tuyo secuestra niños para hacer un negocio de adopciones irregulares, pues era muy fuerte. Entonces empecé a rascar y a enterarme un poco más del asunto y vi que no era solo eso, que eso era la punta del iceberg. Debajo de eso había pues todo un negocio de tráfico de menores con unas cantidades ingentes de dinero y con unos secuestros de menores a familias en situaciones o bien que por un conflicto familiar o bien que por una venganza de las instituciones del Estado o bien que simplemente porque has caído en pobreza o en una situación social poco ventajosa, pues viene el Estado, se te lleva a los niños y los mete en un sistema en el que se mueve mucho dinero, es decir, un negocio de tráfico de menores. Ese negocio además, sí, ¿me preguntabas algo? No te digo. Sí, no, comenta. Me has dejado claro un punto. Déjame que te interrumpa un segundo para que no se me Sí, vaya la idea de dos cosas importantes. Punto número uno, de nuevo sacas a la luz el tema de divorcio, situación de vulnerabilidad, en tu caso hombres, no siempre son mujeres, por supuesto, tanto el lado masculino como el femenino puede ser totalmente vulnerable y afectado para estas situaciones. Y lo segundo que sacas importante es que conoces a otra persona, empiezas a informarte y
Otro tema que me ha gustado mucho es tema medios de comunicación. ¿Qué descubres? ¿Hay medios que sacan esta información? ¿No lo sacan? Háblanos también de Vega Media Press. Sí, yo estaba escribiendo vídeos de comunicación sobre mi tema y, bueno, cuando me encontré el tema de los tutelados, de los niños tutelados, y lo primero que me llamó la atención es que nunca había visto nada en los medios de comunicación sobre este tema, que me parecía algo nuevo, sorprendente y desconocido. Y entonces pensé, pues esta monstruosidad pues le pasará como a los vampiros, que si le da la luz se muere, ¿verdad? Entonces vamos a sacarlo a la luz pública y vamos a luchar porque se haga visible a la opinión pública y así lo venceremos. Pues bueno, empecé a escribir en el diario Vega Media Press, el que entonces me daba cobertura y era, digamos, inmune a la censura, y empezamos a publicar sobre este tema. Al poco de empezar, nos llovió una querella del fiscal de menores de Cádiz, de la Fiscalía General de Cádiz, en la que me pedían 6 años de cárcel y, y bueno, pues pudimos hacer que se archivara, pues porque... Hemos 6 años de cárcel. Perdona, no te he entendido bien. ¿Cuáles eran los motivos que alegaban por los que os querían meter en la cárcel? Pues por calumnias graves con publicidad. Entonces, a mí me tocaba demostrar que lo que yo había dicho sí era cierto. Y bueno, gracias a Dios guardamos toda la documentación en la que se basaban aquellos artículos y podíamos demostrar la veracidad, la verosimilitud de cada uno de los detalles que se había dicho. Y eso permitió que archivaran la querella y me permitió no pisar prisión. Tengo otra pregunta. ¿Qué tiene que ver, o sea, por qué Cádiz y no Murcia? ¿No? ¿Por qué surge de ahí la denuncia? Yo publicaba casos de toda España, del que me lo pedía. Le cogía el caso personal del que contactaba conmigo y lo publicaba. Y en aquella ocasión, pues, publiqué un caso de una pareja de Cádiz que les habían tutelado a los niños por un conflicto familiar que tenían con la madre de ella y una hermana. Total, que en aquel asunto había participado el fiscal de menores de Cádiz y como en las publicaciones que mencionábamos siempre nombres y apellidos de cada uno de los personajes implicados en la trama, pues el fiscal de menores... Sí, perdón. Discúlpame, ¿es importante nombrar con nombres y apellidos a todos los implicados en cada uno de los secuestros? ¿Hay que tener miedo de esto o tú lo harías? Yo estoy de acuerdo con que se publiquen nombres y apellidos. ¿Qué opinas? El miedo es nuestro enemigo, lo que provoca que sucedan estas cosas y que no podamos vencerlas. Pues la gente tiene miedo a las represalias y no lucha contra... Las mamás y los papás que tienen miedo de no denunciar con nombre y apellido, no sacar a la luz con nombre y apellidos, no poner en pancartas nombres y apellidos, ¿qué les dirías? Que se están condenando ellos solos a la perdición. Ellos solos, esa es la trampa, la trampa que nos pone el sistema. Ellos tienen el poder y ahí te amenazan, pero cuando te enfrentas al poder, si tú puedes demostrar que tienes la razón, ellos se echan para atrás, porque bueno, hay una apariencia que guardar. Es decir, hay un teatro, el sistema está podrido, vale, pero tiene que mantener el teatro. Y entonces tú tienes miedo y te acobardas y no haces frente digamos, a este monstruo, pues él te vence. Pero si le haces frente y en tu fuerza recoges los datos y luchas contra esto, pues le vences, claro que sí. Sobre todo si actuamos en grupo, si nos agrupamos y sumamos fuerzas, porque uno a uno puede ser que nos venzan, pero si estamos en colectivo conseguiríamos destruir esta mafia.
la unión hace la fuerza, ¿verdad, Juan Mariano? Y para eso tenemos y estamos también organizando ya de buena fe el tema de Asociación Nacional del Menor Tutelado, de la cual eres presidente. Háblanos un poco de esta asociación. Soy vicepresidente. La Asociación Nacional del Menor Tutelado nace en realidad de otra anterior, de la versión anterior, que era la Asociación Nacional del Menor Gitano. Esta asociación nació de la zona de Málaga y de Andalucía, donde la etnia gitana sufría el acoso de los servicios sociales y el robo de menores gitanos parecía casi una limpieza étnica. Entonces, Pepe Maldonado, que es digamos, un líder, un representante, esto que conocemos como patriarca gitano, aunque él no sea realmente, casi no sea gitano, porque es mestizo y se crió entre payos, pero bueno, él representa el papel de patriarca gitano y cogió la representación de muchos padres gitanos a los que les habían tutelado los niños. Entonces, actuando en su nombre, que ya había defendido otras causas para el pueblo gitano y para el payo, pues decidió entregarse a la defensa de este tema, porque le pareció tan monstruoso como nos puede parecer a ti o a mí. Le pareció que era una barbaridad que no es de recibo, no podemos quedarnos impasibles ante el hecho de que nuestro Estado secuestre niños para hacer negocio o que lo permita. Entonces, él empezó con la Asociación Nacional del Menor Gitano, pero muy pronto empezó, tanto por niños payos como gitanos indistintamente. De hecho, la mayor parte de los niños que ha recuperado pues son payos, no son gitanos. Pronto contactamos y yo empecé a publicar en el diario Vega Media Press muchos de los casos que Pepe Maldonado y su mujer Toña, Antonia Moreno, Toñi, me pedían y empezamos a establecer una colaboración. Pero no ha sido hasta hace unos pocos meses que pensamos el unir fuerzas. Y entonces se remodeló digamos, aquí se trata de unir fuerzas, de hacer que la unión haga la fuerza y que sean los afectados, las víctimas, los padres de los niños que están o han sido tutelados antes, los que lleven su propia defensa o luchen en primera persona contra este monstruo y que los activistas colaboremos. Perdona que te interrumpa, Sí. pero no vamos a cerrar campo solo a los afectados, también toda aquella persona que quiera colaborar, que siempre hay personas de buen corazón que quieren ser activistas por este tema, también pueden ser miembros de la asociación. Sí, estoy de acuerdo, y de hecho yo aquí estoy y seguiré. Se trata de que la cabeza, digamos, la dirección, la cabecera de esto la lleve el afectado, la lleve la gente que ha sido de alguna manera víctima de esta monstruosidad. Claro, porque sabe de lo que se está hablando, ¿no? Se habla con propiedad. Lo que pasa es que es cierto que las víctimas, cuando están en el proceso, yo creo que te entran ganas de todo menos de estar. Así es. Así es, la mayor parte de las víctimas acaban deshechos, destrozados e incapaces de hacer nada útil, digamos. Por eso es tan difícil organizar este asunto y por eso hay que, digamos, empujar. Los activistas hemos sido un poco los que hemos ido manteniendo la llama. El problema está en que sería una mezcla entre los dos, como un apoyo sí. Gente de verdad de corazón está entregada a este tema y gente que ha vivido este tema, ¿no? Una mezcla para que cuando unos estén más bajos, pues los otros puedan apoyar y así a la inversa. Sí, hay que empezar por algún sitio. Este movimiento asociativo hay que empezarlo por algún sitio y no es que no hayan asociaciones hasta el momento, hay y bastantes. El problema es que algunas de las asociaciones que existen
no tenemos muy claro para qué están, si están para bien o para mal del afectado. Y si ni tenemos muy claro quién las domina, si son los propios servicios sociales quienes lo pueden estar dominando o no, porque a veces hacen errores contraproducentes y no tenemos muy claro. Perdón. En esto que estás comentando de contraproducente, una cosa que te quiero comentar y que te quiero preguntar también y quiero un poco ponerle luz, es el tema de, por ejemplo, la gente que, o sea, quiero que se sepa y que se ponga luz al tema de que hay gente que parece que apoya y luego te da una puñalada, o gente que parece que va a las manifestaciones y va de topo, o gente que te llama para informarse de algo y luego te hace un feo. ¿Existen personas así en el mundo? Bueno, claro que sí. Ten en cuenta que estamos hablando de un negocio que mueve muchísimo dinero, muchísimo. Yo vengo ahora, llego un poco tarde a la reunión porque vengo de poner en el Parlamento Autónomo Murciano una serie de preguntas parlamentarias con un partido que nos apoya, Valores se llama, que para ver cuál es el montante económico que tiene la dotación a la manutención de los tutelados en la región de Murcia. En la región de Andalucía se presentó esa misma pregunta y la respuesta fue que 9.800 euros al mes llega a ser la dotación en los centros públicos. Eso es mucho dinero, sobre todo teniendo en cuenta que a los niños apenas les llega casi nada de ese dinero. Es decir, ese dinero, esa cantidad enorme de dinero que mueve la tutela de niños, pues es un negocio que hay que cuidar. Y, y bueno, la política tiene agentes sociales que se infiltran en las redes sociales y gente que manipula los movimientos, digamos, disidentes para desmantelar los intentos de organización de las víctimas. Es una práctica habitual en todas las políticas de todos los estados. El poder siempre intenta controlar a la disidencia y lo hacen infiltrando agentes y a gente que manipula eso. Entonces, te hablaba antes de los activistas, de por qué no tenemos que tener el papel protagonista en la dirección, porque la mayor parte de estos agentes infiltrados, digamos, en las redes sociales de los afectados, la mayor parte no son víctimas o no han sido víctimas de tutelas abusivas. Pero claro, yo tampoco he sido víctima de tutelas abusivas. ¿Por qué voy a ser yo diferente a otro que estoy diciendo que es un topo? Tú sí has sido víctima de esta monstruosidad. Tú no vas a ser una infiltrada porque lo has sufrido en tus carnes. ¿En qué cabeza cabe pensar que tú, que has sufrido este problema y que has conseguido superarlo y que tienes tu estabilidad mental y tu estabilidad vital recuperada, pues cómo se le va a ocurrir a nadie que te vayas a vender ahora al enemigo? No se me pasa ni por la cabeza, no, Mariano. Yo cuando recuperé a mi hijo, miré al cielo y le dije a los ángeles que yo, si ellos me ayudaban, yo me entregaba a esta causa definitivamente, pero ya no solo porque me lo entregaran, sino porque lo que yo había pasado fue tan fuerte que no se lo deseaba ni al demonio, fíjate, ni al mismísimo diablo le deseaba esa situación, ¿no? Era como algo tan fuerte, y a colación de esto quería sacar a la luz, que el otro día lo soñé, ¿no? Porque que tenía que exponer esto, que recuerdo perfectamente como en el hospital, la pediatra que atendía a mi hijo, la doctora Ana Romero, del Hospital Puerta del Mar, esa mujer, recuerdo que yo me reuní con ella, porque me dijeron que iban a secuestrar a mis hijos, los servicios sociales, yo no daba crédito a nada porque mi hijo estaba ahí malito, y yo estaba atendiendo a mi hijo al 100%. Entonces no entendía nada de lo que estaba sucediendo, estaba como en una situación de shock. Entre tanto me dicen que me reúna con esta mujer para preguntarle, para ver si podía solucionar el tema, para que no me lo retiraran. Yo me reuní, por supuesto, y dije, sí,
vamos a donde sea. Recuerdo que esa mujer llevó a 2 testigos, yo me puse a llorar en la sala y dije, bueno, se está volviendo loca, ¿cómo me va a retirar a mi hijo? Que es lo que más quiero y es lo que más me necesita ahora mismo, que está más vulnerable que nunca, ¿no? Sí. Entonces, esta mujer, que no, quedaba igual. Y decía, bueno, esto, no entiendo nada, pero señora, usted se está yendo la cabeza. Entonces ya, a partir de ese momento que yo me desmoroné en esa sala, igual que me desmoroné en la sala de la psicotécnico, ¿no? de la trabajadora social, y decía, bueno, esta gente no tiene escrúpulos, ¿no? Porque si una madre en ese te rompe, ¿no? Y en una situación yo intento ayudarla, no intento machacarla más, intento decir, ¿sabes? O sea, en plan, sí. Y yo lo que intento es eso, ¿no? Echar una mano y ver cómo se pueden solucionar los problemas. Pero ahí no había ningún tipo de empatía, ni de ayuda, ni de apoyo. Es más, ahí lo que me encontré fue una especie de burla, ¿no? Conozco al fiscal de menores y te va a costar recuperar a ti. Fue algo así, ¿vale? Lo que me dijo esta mujer, que era pediatra de un hospital, y a partir de un falso, poniendo una patología que mi hijo no tiene. O sea, que eso es muy fuerte, y eso está escrito y eso los tribunales se lo han pasado por la entrepierna, por así decir, ¿no? Sí. Y que les ha dado igual. O sea, médicos negligentes que están en los hospitales trabajando y pasando consulta a diario. Eso por un lado. Y por otro, el temita de que yo estaba en el hospital muy abrumada y recuerdo que una noche recibí una llamada telefónica de un número oculto de una persona del hospital que me tenía aprecio porque me habían visto, ¿no? Que yo estaba ahí 24 horas, no paraba de estar acompañando, ¿no? Y ya es que había momentos que perdía los papeles porque decía, mujer, es que no me dejaban coger a mi hijo. Y yo decía, pero ustedes se están volviendo locas. ¿En qué clase de hospital estamos? Estamos hablando de derechos del niño. Cuando el niño está vulnerable tiene que estar con su mamá, que es la que más calorcito le da, ¿no? Y más siendo pequeñito. O sea, había unas cosas que a mí no me cabían en mi cabeza. Pero ya esa llamada que yo recibí, donde yo ya empezaba a sospechar, ¿no? Cuando la mujer esta me dijo que era amiga del fiscal, que todavía en ese momento no cuadran nada ni entienden nada, porque no tienen ni idea de esto, ¿no? Esta llamada telefónica de una enfermera del hospital, que me dice que tenga mucho cuidado, que en ese hospital hay personas muy malvadas. Y yo digo, bueno, esto ya es como el polvo, ¿no? Esto es como el fin de mi sospecha, ¿no? Y bueno, y la humildad y el amor de alguien que te llame y que te advierta, ¿no? O sea, que te diga que ya sabe lo que hay. Yo quiero saber por qué los compañeros, por qué la gente no denuncia a esas personas malvadas, ¿no? Porque me avisaron, pero ¿por qué no esa persona está fuera del hospital? ¿Por qué no está entre rejas? ¿De dónde tendría que estar? Mariano. Sí, pues ¿Por qué el sistema... Esa es la gran pregunta, porque, vamos a ver, un tema como este del secuestro institucional de niños para tráfico de menores no sucede en una sociedad que funciona y que tiene valores y dignidad, ¿vale? Para que suceda esto, tiene que estar todo muy mal. Es decir, que si la sociedad funcionara, si las instituciones no estuvieran profundamente corrompidas, si no fuera porque la sociedad y sus instituciones están desmoronadas y corrompidas, no podría pasar. ¿Y por qué pasa esa corrupción? Pues porque muchas veces porque los buenos callan, los buenos dejan hacer, no levantan la voz, no se enfrentan a los malos, porque es más cómodo dejar hacer. Si tú te encuentras una injusticia y el malo es el poderoso y el débil es la víctima, pues a veces es mejor mirar para otro lado y dejar pasar, porque intentar hacer justicia es enfrentarte al poderoso. Y cuando eso lo hacen muchas veces y lo hace mucha gente, al final la sociedad se corrompe, se destruye y cae por completo en manos de los corruptos, porque todo el mundo termina corrompiéndose. Y es un poco lo que hay ahí. La única salida de esa situación es que las víctimas se unan y se enfrenten activamente a esa monstruosidad, al malo. Eso es, que denuncien y que se unan, sobre todo que denuncien sin miedo, pero no las víctimas, sino los compañeros, que tengan la valentía, ¿no? Porque al fin y al cabo es valentía de enfrentarse a esto y capaces de ir a denunciar a donde haga falta,
esta situación y estos compañeros corruptos. Eso no se debe permitir. Eso por un lado. Yo también recuerdo que me dijeron, es que no solo que sean corruptos, es que son partícipes. Porque esta mujer, aparte de todo esto que me comentó así, que me lo comentaba a mí como porque me veía como una mosquita muerta, ¿no? Como le decía, bueno, esta me la cepillo yo, ¿no? Sí. Imagínate. De hecho, yo ya cuando la vi totalmente, o sea, hubo un momento que insinuó que yo le estaba mintiendo y que yo me estaba volviendo loca. O sea, yo en mi vida he mentido y yo tengo la cabeza más bien puesta, otra cosa no, pero la cabeza y los muebles los tengo bien puestos. Entonces, a mí, por mucha que me dé un médico o dos médicos, no me van a volver loca. Entonces, esta mujer, me enteré, es que tenía 3 niños en adopción, Juan Mariano. Sí. O sea, que formaba parte del asunto. Sí, sí, efectivamente. Es que es un negocio que mueve mucho dinero. Y además no solo por dinero o por recibir niños en adopción. Muchas veces muchos compañeros médicos participan en esto simplemente por soberbia. Porque, bueno, yo soy el médico, estoy por encima de vosotros los pacientes y tal, y del bien y del mal. Y si tú me pones mala cara y no haces lo que yo digo, porque yo soy Dios y lo sé todo, y si no cumples exactamente todo lo que me da lo que te estoy diciendo, entonces voy a hacer que te quiten al niño, porque me siento así más poderoso. Tú ten en cuenta que hay mucha gente que le gusta saborear el poder, destruyendo la vida de los demás impunemente, que es una forma, es la forma más sabrosa de paladear el poder por parte de la gente malvada, ¿no? Entonces, muchas veces simplemente por un acto de soberbia, por regalar la soberbia, muchos compañeros médicos participan en este tipo de cosas. La nuestra, junto con la de... es una de las más soberbias de todas. Es cierto, yo tengo que decir que, bueno, que aunque la justicia como tal en España no hace la justicia, no ha hecho justicia, por lo menos soy los de muchas, porque hay mujeres que ni recuperan a sus hijos, o sea, que están dados en adopción y no vuelven a ver a sus hijos nunca más. O sea, yo Así es. plenamente, ¿no? Pero es que hay gente que no vuelve a tener a sus hijos para siempre, que no los ve, que se mueren. Suceden unas cosas terroríficas. Yo por lo menos pido que, ya que no se hace justicia legal como tal, a pesar de que además la justicia es carísima, no todo el mundo tiene esa posibilidad, hay que hacer un montón de papeleos para pedir justicia gratuita, sabe Dios quién te va a tocar, o sea, es un entramado también, un agujero, yo diría que oscuro, que ahí necesita poner luz y orden, también muchísimo la justicia. Y por otro lado, yo pido que se haga justicia divina, aunque sea con esta gente, por favor, porque es que si no... Sí, aquí topamos con otro problema y es que si las instituciones ya están corrompidas, es decir, si tú pides justicia en un asunto de familia, tienes que acudir a los juzgados de familia, que son precisamente el jefe del negocio del tráfico de menores. Entonces, hay que contar con que no solo hay que combatir esta monstruosidad por las vías oficiales, hay que hacer movilizaciones, hay que enfrentarse a lo mejor a cargas policiales, yo qué sé, hay que hacer cosas que no son solo reclamar por la vía oficial, porque la vía oficial ya sabemos a dónde va. La vía oficial la dominan los dueños de este negocio, entonces tendremos que coger otros caminos. Y luego muchos padres a veces piensan que tiene que venir alguien a solucionarles el problema. Es decir, que tiene que venir esperan sentados a que venga la caballería a salvarlos de los indios, del ataque de los indios. Y no va a venir, ni van a venir de Europa, ni va a venir la ONU, ni va a venir ninguno de esos organismos a salvarles, porque es en esos organismos, es en Europa y en la ONU donde está la madre del cordero. Entonces, mira, Mari, el otro día en la entrevista de la mujer de Bélgica, ¿no? Que yo confiada mandé mi caso al Tribunal de los Derechos Humanos, ¿no? Sí. En Bélgica y me está sucediendo exactamente lo mismo y que tiene otra madre que es de Brasil que está pasando también por lo mismo. O sea, en realidad es una extensión, ¿no? Está por todos los lados. Y ella me decía, me recordaba que
si ella no luchaba por sus hijos, nadie iba a luchar, que lo tenía muy claro. Y yo creo que es clave. O sea, si tú no te mueves, nadie va a hacer nada por ti. Luego ya aparecerán las ayudas. Pero si tú no sales, si tú no te apoyas, si tú no unes, si tú no te apuntas, si tú no vas, te manifiestas, sales, no hay nada que hacer. Así es, ese es el secreto. Mucha gente sigue sentada en su sofá llorando por Facebook y por redes sociales y dándole a me gustas o a no me gustas y tal, y esperando a que venga la caballería a salvarle. Y eso no va a suceder. Nadie va a venir de Europa, ni de la ONU, ni de ningún sitio, ni va a venir ningún juzgado a salvarte. O movéis, o se mueve el culo el afectado, o nadie va a venir a salvarle la vida. Y no solo en los juzgados, no solo en los juzgados, no solo en las instituciones, no solo por las vías oficiales. Hay que hacer más cosas, hay que llegar más allá. Y en la unión está la fuerza. La unión hace la fuerza. Vamos a ir cortando ya esta entrevista con puntos claves, tipo de eso, de unión, acción, salir a la calle a manifestarse, hacer entrevistas, por ejemplo. Este canal está disponible para sacar a la luz este tipo de entramados. Asociación Nacional de Tutelados, Juan Mariano, que vamos a colgar abajo de esta entrevista, si te parece bien, los impresos de cómo asociarse. Sí. ¿Hay Sí, no, en realidad el impreso no es para, no se trata de asociarse, se trata de saber, de apoyar con la firma. Es como firmar en las ONGs estas de las causas, es como decir, mira, yo doy la cara y pongo nombre y apellidos en apoyo a esta causa. Es como un primer paso para vencer el miedo, y es tener un censo de gente preocupada por el tema. Porque ahora mismo no tenemos ninguna información y no sabemos ni cuántos ni quiénes somos. Y queríamos necesitamos utilizar una plataforma para hacer la unión, para permitir que se una la gente. Y esa plataforma tiene que ser una asociación, y es mejor que sea una asociación que tenga una antigüedad que le permita disponer digamos, de la consideración de utilidad social, porque eso permite mucha más capacidad de maniobra que una asociación nueva. Si tienes una antigüedad, pues ya tienes una capacidad legal para hacer maniobras. La Asociación Nacional del Menor Gitano tenía esa antigüedad, pero tenía un nombre que como que limitaba el acceso. Y entonces, utilizando esa asociación, el PIB de la Asociación Nacional del Menor Gitano, y la base y el inestimable trabajo de Pepe Maldonado y de Toñi, que le apoya, pues queremos utilizarlo para, digamos, materializar esa unión. Pero esa unión tenemos que empezar a crearla, pero tiene que capitanearla gente como tú, afectados, con capacidad de maniobra, que estén fuera de sospecha de ser infiltrados, de ser topos y gente al servicio de la administración. Porque yo, por ejemplo, que no soy afectado, ¿por qué no voy a ser yo un topo? Y si lo va a ser, no voy a decir nombres, pero bueno, ya todos conocemos nombres de gente bajo sospecha. ¿Y por qué lo va a ser él y yo no? Pues bueno, yo no puedo estar al frente, yo no puedo dirigir este barco, porque lo tiene que dirigir alguien que no tenga ninguna sospecha de ser un infiltrado, porque ha vivido este problema en sus propias carnes. De todas formas, si tuvieras que ser un presidente de esa asociación, creo que harías un buen papel. Y también confiamos y mandamos desde aquí muchos cariños y abrazos a Pepe y a Toñi por ese trabajo, esa labor, esa asociación y toda esa gente, esas personas a las que han ayudado, han sacado y han recuperado a sus hijos. Desde aquí nuestros saludos y cariños, que también forman parte de este secuestro legal, y a los que les mandamos un abrazo y esperamos que en breve podamos hacer una entrevista con ellos. Y yo creo que aquí llegamos al culmen de esta entrevista de hoy. Si quieres aportar algo más, yo creo que todo lo que se ha dicho no va a caer en balde. Es información muy valiosa. Lo que quería decir es que lo importante es la causa, no la persona que la defiende. Es decir, no soy yo, no es Pepe,
no eres tú, no somos ninguno de nosotros. Lo importante es luchar por la causa y que si uno no está, esté el otro y que hagamos unión, pero digamos no a los protagonismos y digamos no a personalizar el que es otro de nuestros grandes enemigos. Lo importante es la causa. Eso es, porque quitarnos de en medio nos puede quitar a uno, a dos, pero cuando son 400, 500, 600 personas, ¿qué pasa? Así es, Se hace todo mucho más difícil, ¿verdad? así es. Pues vamos a abocar por ello, vamos a dar este grito al cielo de unión como Fuente Ovejuna. Y bueno, muchas gracias, que tengas un feliz día hoy. Igualmente. Y seguimos adelante. Un abrazo. Hasta luego.